Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este episodio para sanarte el alma, un episodio muy sentido en el que vamos a tratar sobre cómo sanarte el alma después de la pérdida. Yo soy Susana López, terapeuta transpersonal, soy mentora y coach de salud mental y emocional y me dedico a brindarte las herramientas que te permitan transitar de manera segura, rápida y efectiva tu proceso de sanación emocional y creación de una mentalidad resiliente, poderosa, que te ayude a crear esa vida que tanto anhelas. En este episodio quiero empezar por decirte que es un tema que toca realmente el corazón de muchas personas. Y es el tema de la pérdida de un bebé por un aborto, ya sea espontáneo o un aborto provocado, independientemente de cuál de los dos sea, deja un trauma en quien lo vive, deja un dolor y deja muchas huellas y muchas cicatrices que tardan muchísimos años en sanar si no se elabora el duelo de una manera adecuada. Por lo tanto, en este punto no importa si el aborto fue espontáneo o provocado, deja una huella profunda en nuestro ser y hoy vamos a explorar cómo es posible sanar esa cicatriz, esa herida y cómo encontrar paz después de que se ha vivido una experiencia como esta. Vamos a entender un poco en qué consiste o cómo se trata este trauma del aborto o el trauma por aborto. El trauma por aborto es una respuesta natural a una pérdida significativa. Imagínate que pierdes una parte muy importante de ti mismo. Imagínate cómo esto te puede llegar a impactar, ¿cierto? Entonces, si estás escuchando esto, es probable que hayas experimentado una pérdida profunda, la pérdida de un embarazo. Sé que no existen palabras que puedan aliviar por completo ese dolor, porque yo lo viví, porque yo sé de qué se trata, porque viví ese trauma desde dos diferentes esquinas, desde la esquina del trauma por aborto espontáneo y desde la esquina del trauma por aborto provocado. En mi caso fue pues la parte provocada no sé si lo escuchaste en el podcast anterior. Estaba en una relación sumamente tóxica con un narcisista, con una persona con rasgos bastante psicópatas, por no decir otra cosa, que me llevó a un estado de indefensión tan grande y de romper mi alma, romper mi espíritu, sacar dentro de ti existe como una fortaleza en la que está tu esencia, y yo siento que él rompió todo en mí hasta el punto que yo no podía ni siquiera reconocerme como ser humano. Fue realmente algo muy difícil de vivir y al estar en esa situación de vulnerabilidad en manos de una persona como esta, pues me llevó de una manera en la que yo no tenía control ni de mí ni de mi ser prácticamente. Estaba tan abatida por el dolor, tan abatida por la tristeza de sentirme tan sola, porque no era que me sintiera sola, era que realmente lo estaba, porque a pesar de que tenía que ser evidente ese sufrimiento que habría en mí, esa angustia por ese acoso de obligarme a perder ese bebé, que se me hace muy difícil en este punto de mi vida y con este nivel de madurez, creer que mi familia no se da cuenta. En este punto pienso que sí se dieron cuenta, pero prefirieron hacer como que no estaba pasando nada. Y lo entiendo también porque no es fácil cuando no se tienen esas herramientas para poder brindar una ayuda o decir la palabra indicada, sencillamente es otra época en la que no se les enseñó a hacer un diálogo, a preguntar, a indagar, en fin, eso ya es otro tema. Pero
Lo que sí te quiero decir es que en este espacio quiero brindarte un espacio de consuelo, un poco de comprensión también, porque como te decía, no es fácil, no es fácil. Y encontrar ese espacio donde tú tengas no solo el reconocimiento a lo que estás viviendo, sino también la empatía de realmente comprender, o si no alcanzas a comprender el dolor que está viviendo esa persona por un duelo, por un aborto, al menos respétalo, ¿ok? Si no lo puedes entender, solo con respetarlo, yo creo que es suficiente, ¿cierto? Es normal sentir una amplia gama de emociones después de un aborto. La principal es la tristeza, la ira, la culpa, la confusión, la soledad. Yo sentí esto en esa oportunidad, y lo sentí también multiplicado cuando estuve embarazada de mi hija Juliana, que a las 12 semanas voy a hacerme mi cita pues para mirarla, para ver cómo estaba todo, y de la manera más fría, la persona que me hizo el estudio de la ecografía no me respondía ninguna pregunta, me dijo salga, espere afuera, y me entregó una hoja de papel en la que decía aborto retenido de 15 días de evolución. Ahí no hubo el menor don de gente, la menor empatía, oh, por Dios, o sea, fue algo con un nivel de frialdad que me cuesta creer que existan profesionales de la salud que no tengan la capacidad de entender y dimensionar lo que le están diciendo a una persona, ¿ya? Yo después de eso colapsé totalmente, no entendía qué era lo que me estaba pasando. Aparte que siempre he tenido mi diagnóstico de bipolaridad, en ese tiempo no se había diagnosticado como tal, pero o sea, no supe ni quién era yo. O sea, salí de mi cuerpo, estaba totalmente desconectada del mundo. Pensé, bueno, tengo que llamar a mi esposo, lo llamé, él vino, le dije, perdimos la bebé, pero todo era como si lo que estuviera pasando fuera como una película, y yo estuviera viendo una película, pero no le prestaba atención a la película. Fue una cosa realmente, uy, tremenda, tremenda. No, no existen palabras realmente. Y pasar por ese proceso, en mi caso que fue una inducción de parto, fue realmente horrible, 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 porque mi cuerpo fibromiálgico, con esa medicación, yo no soportaba las contracciones. Con cada contracción fuerte yo me desmayaba. Entonces fue un suplicio terrible desde el 14 de septiembre hasta el 23 de septiembre, que deciden por fin que es el momento indicado para hacerme un legrado. Cuando lo intentan, yo tuve una hemorragia tan fuerte que tuve 2 paros cardíacos. Estuve en el hospital, pretendían seguir haciendo el mismo tratamiento anterior. Yo me negué porque ya era tanto mi dolor físico, era tan terrible que yo no podía, o sea, eran 3 dolores enormes los que había en mí. El dolor físico, el dolor emocional, el dolor espiritual, esa sensación de sentirme como si yo fuera un caracol sin concha, que la más mínima brisita me podía romper, me podía lastimar. Fue el estado de vulnerabilidad más grande que he sentido yo en mi vida, porque recuerdo que les dije, permítanme, quítenme el dolor físico un momento para yo poder sentir el dolor emocional de haber perdido mi bebé. No he podido llorar porque perdí mi bebé. Estoy llorando porque no soporto el dolor, porque estoy mal, porque no puedo. En fin, a mí me pusieron 3 meses en cama para tratar de recuperar mi útero y que no tuviera pues mayores complicaciones. Estaba en una depresión terrible.
total prácticamente. Yo no podía bañarme porque no podía levantarme de la cama, me tenían que ayudar a bañarme allí, totalmente dependiente, llorando todo el tiempo. Recuerdo que lo que me ayudaron fueron dos cosas. La primera, mi hijo, que se acercó, un día entró al cuarto en esa oscuridad porque yo tenía la ventana con la cortina corrida y asomó su carita y rodó la cortina y me dijo, mía mamá, salió yo. El escuchar esas palabras y ver esos ojitos con ese entusiasmo de mostrarle a mamá que había sol, yo siento que eso fue algo que me hizo conectar con que sí estaba pasando un dolor tremendo, pero mi hijo estaba ahí y necesitaba a su mamá y sabía que su mamá no estaba bien y buscó en su mente de niño de 2 años y medio, 3, encontrar qué era lo que podía hacer que mamá eh, saliera de ese trance de dolor. Y gracias a eso fue que empecé poco a poco, muy poco a poco, a recuperarme. Fui parte de grupos de apoyo para madres que han perdido sus bebés durante el embarazo y después del embarazo, después del parto. Eh, y eso realmente me ayudó bastante porque el poder compartir experiencias con otras mamitas que habían vivido lo mismo que yo, esa red de apoyo que se forma desde diferentes partes del mundo, en Argentina, unas en España, otras, de verdad que fue algo que me ayudó muchísimo a comprender cómo estaba viviendo yo mi duelo, cómo lo vivía mi esposo, en fin, fue algo que realmente me fue de mucha ayuda. Eh, en cuanto a la forma correcta o incorrecta de cómo se debe sentir una mujer después de haber pasado por un aborto, no existe una forma correcta, no existe un camino que específicamente diga que tiene que ser así o asado, porque cada mujer vive unas circunstancias distintas. No se puede juzgar, nunca me atrevería a juzgar eh, si en algún momento fue provocado o no, porque no sabemos qué era lo que se estaba viviendo, no sabemos el nivel de angustia que esa persona tenía, qué tan acorralada estaba, ¿ves? Pero lo que sí es cierto es que ese sufrimiento queda ahí, porque yo pasé 7 años de mi vida en que no pasaba una sola noche en la que yo no llorara por esa criatura que perdí. No hubo una sola noche. Dejé de llorarlo cuando decidí, ya después de 8 años de casada con mi esposo, sentarme con él y contarle por qué era que yo lloraba todas las noches. Cuando lo pude expresar, fue como el camino para empezar a sanarlo, porque yo no lo había expresado. Lo tenía ahí como comiéndome el alma por dentro y al contárselo a él fue como el camino para empezar a sanar. Hasta ahora que en este punto puedo contarlo sin quebrarme, sin soltarme a llorar, en la semana más dura de mi vida, porque en esta semana del 12 al 17 son los días en los que yo tengo que mostrar de qué estoy hecha, porque el 12 fue la fecha en la que fui violada, el 14 fue la fecha en la que me enteré que había perdido a mi hija, el 16 es la fecha en la que muere mi papá, el 17 es la fecha en la que muere mi abuela, y, y no sé, o sea, las semanas anteriores, de los años anteriores, estas semanas eran total depresión, total síndrome de la bolita, hecha bolita aquí en el cuarto, llorar, 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 desprenderme del mundo. Y en esta vez ha sido tan distinto porque he avanzado en mi proceso de sanación. Puedo hablar de eso. El dolor es un recordatorio de que hubo amor, porque sí lo hubo muchísimo. Y comprender que el avanzar y el sanar no quiere decir que no me duela, quiere decir que ya ese dolor lo he integrado, que ya lo hago sin juicios, que simplemente
lo acepto como algo que viví, que me dejó experiencias, que me dejó aprendizajes y que hoy me permite tener una voz para compartir y para brindarle esa palabra de consuelo y esa voz para expresar a quien no ha encontrado la forma de expresarlo. Ahora, para las personas que nunca lo han vivido, imagina que alguien te arrancara una parte de tu corazón. Así se siente. Porque cuando a ti te dicen o ves en la pruebita de embarazo esas 2 rayitas, ya tú empiezas a ser mamá, ya tú empiezas a soñar con cómo será la carita, de qué color voy a pintar el cuarto, qué nombre le pongo, etcétera, etcétera. O sea, ya te enamoras del estado de ser mamá, ¿ves? Y es un dolor muy profundo y real que merece ser reconocido y ser validado, no solo cuando el bebé ya ha nacido, sino esas pérdidas que se dan durante el embarazo, que pareciera que están, de eso no se puede hablar, ¿ok? Porque no se puede decir que estás embarazada sino después del 4º o 5º mes, porque, ay Dios mío, de pronto una mala hora y uno no sabe. ¿Por qué? Si esa emoción de sentir ese embarazo es algo que te tiene feliz, ¿por qué no lo puedes compartir? ¿O por qué por el hecho de haberlo compartido es algo malo porque te puede pasar X o Y? ¿Ves? Entonces tiene igual de validez el duelo por esa pérdida durante el embarazo o por esa pérdida después de que ya se ha dado el parto o con tu niño pequeño o como sea. ¿Ok? Ahora, es importante que te rodees de personas que realmente te apoyen, que personas que realmente te amen, que estén ahí para ti. Si no tienes la oportunidad de tener esas personas aquí físicamente tangibles, como te digo, existen muchos grupos, excelentes grupos. Hay una fundación que se llama Era en Abril. Ahí fue donde yo encontré el, el, el espacio, el refugio para yo sanar poco a poco ese dolor. Ellos manejan muchas herramientas, manejan un foro, manejan una actividad hermosísima que es de mandarle un globito al cielo a tu angelito y tú ahí le escribes lo que te sale del alma y lo mandas al cielo de forma virtual, ¿no? Pero son actividades que van de la mano de la directora de la fundación, Jessica Ruiz, que es especialista en manejo de duelo perinatal y postnatal. Entonces es algo que es realmente con expertos. Ahora, compartir esos sentimientos, como te digo, ya sea con un amigo, con una amiga o con el grupo de apoyo, es algo que te va a ayudar muchísimo. Permítete sentir todas tus emociones sin juzgarte, sin que haya espacio a que te maltrates. Cuida tu cuerpo con una alimentación saludable, haz ejercicio de forma regular, bríndate suficiente descanso. Los ejercicios de atención plena ayudan muchísimo porque te ayudan a anclarte en el presente. Y algo que tienes que hacer que realmente es muy sanador es crear un ritual personal para decirle adiós a ese bebé y así poder encontrar un cierre. Esto lo puedes hacer a través de una carta. Yo le llamo la carta del amor. Esa carta de amor donde tú le puedes escribir con su nombre, si le pusiste un nombre, si no, defínele un nombre, el nombre que tú hubieras querido que tuviera. Y dedícale esas palabras en esa carta de amor a esa criatura, agradeciéndole el espacio que tuvo en tu vida, el que te hubiera permitido ser su madre, en fin, todo lo que tú quieras decirle desde el amor. Y de esta manera también al final podrás decirle que entiendes que estuvo aquí el tiempo que debía estar y que agradeces por haber tenido ese tiempo y esa oportunidad de estar ahí con él o con ella. Listo. Entonces, ahora te pregunto,
Si supieras en este momento que una persona está pasando por esa situación, una amiga, un familiar, ¿qué te gustaría decirle a esa persona que está pasando por lo que tú pasaste, si tú lo has pasado? ¿O qué te dio esperanza durante ese proceso? En mi caso fue mi hijo. Y antes de mi hijo, cuando tuve ese aborto con ese hombre, fue, no lo sé, o sea, ahí sí te digo que fue como que no era mi momento, no era mi momento de partir, no era mi momento de dejar todo atrás, sino de continuar para llegar a convertirme en la mujer que soy ahora y poder brindar el apoyo que doy ahora, las herramientas que doy ahora. Y el mensaje que quiero darte a ti en este momento es que comprendo perfectamente lo que has vivido, sé lo duro que ha sido, sé las noches que has llorado, pero lo que sí te digo es que sí es posible sanar, cerrando ese ciclo, sacando ese amor que te quedó por dar y, y verás que sí vas a poder recuperarte, a tu tiempo, a tu ritmo, pero sí vas a poder hacerlo. Hoy hemos hablado entonces sobre un tema bastante delicado y doloroso, pero también sobre la resiliencia del espíritu humano. Recuerda que la sanación es un proceso gradual y que estás en el camino correcto. Si te sientes abrumada, busca ayuda, no tienes por qué enfrentar a esto sola. No te voy a decir que la vida sigue y todo queda atrás, no. Hay heridas que quedan marcadas, pero la alegría también es algo que puede hacer que vuelvas a florecer y créeme que si lo haces de la manera correcta, lo vas a poder conseguir. Si este contenido te ha gustado, te invito a que te suscribas, le des un like, lo compartas y que me ayudes a seguir creciendo. Aquí te dejo en la descripción del video y en el primer comentario un link donde puedes hacer una donación pequeñita para que puedas seguir creciendo y poder llegar a muchas más personas que necesitan compartir y recibir estos mensajes. Un beso para ti, nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.